Estimado profesor, estoy dando el examen ítem 2 de ítem 2 oral del examen de auditoría tributaria. Y la primera pregunta dice, explique qué es el proceso general de auditoría tributaria. Deténgase especialmente en los temas de planificación de la misma. La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas, independiente del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto. Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para designar a la auditoría externa de estado financiero, que es una auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad de los libros y registros contables de una entidad, para opinar sobre la realidad de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las normas contables. Con el tiempo esta visión cambió y hoy es una herramienta muy utilizada para controlar el alineamiento de la organización con la estrategia propuesta por la administración y asegurar un adecuado funcionamiento del área financiera. Actualmente se han multiplicado los tipos de auditoría respondiendo a una creciente complejidad empresarial. Una auditoría permitirá identificar errores cometidos en la organización y enmendarlos a tiempo para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto de la empresa. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen la obligación de hacer auditorías y no le dan importancia, pero una auditoría puede ayudar a las organizaciones a optimizar sus operaciones y lograr importantes ahorros de costos. Una auditoría interna puede ayudar a los gerentes a establecer medidas para lograr un buen control financiero y de gestión. Al realizar un análisis del balance se puede identificar con claridad aquellas situaciones que constituyen un riesgo y que podría ser una oportunidad financiera. Además, al realizar un análisis de cuentas y resultados, se pueden planificar algunas estrategias para lograr mayores niveles de ahorro y rentabilidad. Es necesario realizar una auditoría cuando existen evidencias de gastos excesivos, incumplimiento de proyectos, quejas de los clientes, alta rotación de recursos humanos y cuando los resultados disten de los esperados por los dueños. ¿Se recomienda por los dueños? ¿Mm? Claro, porque cuando se recomienda por los resultados que disten los esperados por los dueños, se recomienda hacer una auditoría al menos una vez al año. De esta forma se logrará un mejor control sobre los procesos de gestión en la empresa, permitiendo un crecimiento ordenado que garantice la sustentabilidad de la organización en el mediano y largo plazo. Se pueden realizar auditorías internas si se cuenta con el personal idóneo en la organización para realizar un control de los procesos administrativos y analizar los estados financieros de la empresa. Pero además se puede contratar a personas externas para que realicen una auditoría objetiva que permita identificar en la organización los principales riesgos que deberían resolverse, ajustar las estrategias para lograr que se adecúen a lo que espera la gerencia y entregar confianza al mercado en relación al que los estados financieros se encuentran exentos de errores significativos. La pregunta de la planificación de la auditoría tributaria. La etapa de planificación adquiere una importancia relevante como consecuencia de la necesidad de efectuar un examen eficiente. En esta etapa involucra un primer paso constituido por la planificación estratégica. Los miembros más experimentados del equipo de trabajo definirán la estrategia que consideran más adecuada para desarrollar la auditoría sin haber efectuado un procedimiento alguno. Se basarán tanto en el conocimiento acumulado que posean si existiera sobre la entidad auditada como en su experiencia y conocimiento para determinar a priori cuáles serán los principales componentes de cada unidad
cada una de las unidades operativas en que se dividirá la auditoría. ¿Cuál es el riesgo total global de la auditoría para la entidad en su conjunto? ¿Cuáles son los riesgos individuales para los componentes y qué tipo de enfoque es el más adecuado? Se entiende por enfoque la auditoría, la definición de la clase de prueba de auditoría que se aplica, que se aplicará, ¿no?, analíticas de cumplimiento o sustantivas. Estos riesgos de enfoque determinados previamente a la realización de pruebas deberán ser confirmados con posterioridad y podrán modificarse de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. La planificación estratégica es fundamental para orientar cotidianamente todos los esfuerzos de auditoría, evitar dispersiones, transmitir a todo el equipo de trabajo las ideas del personal más experimentado, prever situaciones que hagan a la eficiencia del examen y anticipar dificultades que finalmente pueden afectar la conclusión y consecuentemente el informe del auditor. ¿No? Ese en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, profesor, dice, señale las características principales de los procedimientos de auditoría tributaria, poniendo énfasis en los objetivos que deben cumplir. Las características de los procedimientos, el auditor de cuenta utiliza para realizar su trabajo un conjunto de herramientas que se denominan técnicas de auditoría. Dado que procedimiento significa método de ejecutar alguna cosa, la aplicación de las distintas técnicas de auditoría para aplicarla al estudio particular de una cuenta u operación se denomina procedimiento de auditoría. Aparece como pertinente determinar los procedimientos de auditoría en el sentido de decidir qué técnica o técnicas de auditoría deberá formar parte con carácter general de un procedimiento de auditoría, dado que en general no es posible obtener la evidencia necesaria y suficiente mediante la aplicación de un solo procedimiento de auditoría, sino que debe examinarse los hechos que se presentan al auditor mediante la aplicación simultánea o sucesiva de varios procedimientos de auditoría, llevando estas ideas al ámbito de la auditoría tributaria. Es posible distinguir la aplicación de procedimientos generales y específicos. ¿Mm? Los procedimientos de auditoría son procedimientos generales, permite enfocar y desarrollar una auditoría tributaria, estudio de la empresa, estudio de sistema contable, flujos de información, y los procedimientos específicos para examinar una partida u ocho circunstancias específicas, como ventas, inventario, cuentas por cobrar, inversiones, activos fijos. Los procedimientos de auditoría tributaria deben estar dirigidos a verificar, ¿m?, el cumplimiento de dos objetivos clave: que la empresa dé fielmente cumplimiento a la obligación tributaria principal, cuál es el pago de los impuestos que la afectan. No está de más señalar que una empresa puede verse afectada por una gran cantidad de impuestos, directos e indirectos, que deben solucionar para no caer en una contingencia tributaria. Entre los primeros se puede citar el impuesto de primera categoría, el impuesto único del artículo 21 de la Ley de la Renta y el impuesto único del artículo 17, número 8 de la misma ley. Entre los segundos, el IVA, el de timbres y estampillas y el impuesto específico a los combustibles, por citar algunos. Que la empresa cumpla también con todas aquellas obligaciones tributarias accesorias que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan para la actividad económica que desarrolla. Opinar si las cuentas anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados por la entidad auditada. Entre las obligaciones tributarias accesorias más comunes y propias de la gran mayoría de las empresas puede citarse lo siguiente: inscripción en el error único tributario, dar aviso de inicio de actividades, timbraje de registro y documentos tributarios, emisión de documentos tributarios, comunicación de las modificaciones de las escrituras sociales, socio, capital, división, etc.
comunicar los cambios de domicilio, apertura o cierre de sucursales, ¿m? Presentar declaraciones de impuestos, comunicar pérdidas de documentos, presentar declaraciones juradas al Servicio de Impuestos Internos, término de giro. Un procedimiento de auditoría de aplicación general es el llamado procedimiento de validación, cuyos principales objetivos son determinar la existencia real de activos y pasivos, como asimismo la propiedad de los mismos, comprobando la efectividad de los valores consignados en las respectivas cuentas de activo y pasivo, y que de ninguna partida que los refleje haya sido omitida en los balances y estados financieros. Para cumplir tal objetivo se sigue una serie de pasos que coinciden en general con diversas técnicas de auditoría, de conformidad, de conformidad a las pruebas de validación comúnmente utilizadas. Son las siguientes: observación, comprobación o examen, seguimiento contable, confirmación, indagación, conciliación o cálculo y análisis de cuentas. Quizás no valga la pena definir cada uno de estos pasos o fases de procedimiento de validación, toda vez que más adelante, cuando se traten eh, en cuanto a auditemos en el futuro, ¿m? eh, en cuando se traten en profundidad las técnicas de auditoría serán definidas en el contexto. Solo recalcar, como ya se ha dicho en esta frase, estas fases o técnicas pueden ser utilizadas en múltiples procedimientos, y ya que estas no son más que un conjunto de aquellas con un propósito definido. Este procedimiento es muy útil en el proceso de auditoría tributaria, especialmente cuando se está auditando cuentas de activos y pasivos que puedan influir en la determinación de la obligación tributaria principal. Ahora bien, dado que se ha planteado las características generales de los procedimientos de auditoría, corresponde estar en el detalle de los mismos, lo que significa no tratar de revisar las técnicas de auditoría que, como se vio, son las que al aplicarlas conforman un procedimiento dado. Claro, no podemos entrar en detalle, pero las técnicas dan origen a los procedimientos dados. Eso en cuanto a la pregunta número 2, profesor, y que Dios le bendiga y muchas gracias por el aprendizaje que he aprendido en este ramo y seguiré aprendiendo. Gracias.